Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast Inversión, episodio 13. Hola a todos, muy buenos días o buenas tardes en función de dónde estéis y desde dónde nos estéis escuchando. Aquí estamos al aparato una semana más, Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RW, gestores de patrimonios independientes. Ya sabéis que como siempre este podcast está patrocinado por rw.es, escuela de negocios y entidad de asesoramiento financiero independiente a tiempo completo. Ya sabéis que podéis encontrar de todo, desde cursos formativos relacionados con la inversión, con el mundo de las finanzas, la economía, asesoramiento financiero puntual o incluso consultorías financieras individuales para preguntarnos todo aquello que queráis sobre vuestras inversiones, vuestros ahorros o la educación financiera. Bueno, esta semana queremos arrancar y queremos empezar con un capítulo. Vamos a hablar y vamos a comentar un tema que está muy de moda ahora mismo en el mercado y en la vida en general, porque, por desgracia sigue afectándonos y sigue afectando al inversor de a pie y a los ahorradores, a cualquiera de vosotros que estáis ahí, y es ni más ni menos que los chiringuitos financieros. Antes, os quisiéramos dar las gracias una vez más por todo el apoyo que estamos recibiendo a través de redes sociales, a través de nuestra web, a través de los emails que nos enviáis, porque, ya estamos muy cerca de los 12.000 escuchas y muy cerca de superar la barrera de los 1.400 seguidores. Estamos en el capítulo 13. Cuando lleguemos 100, espero que esto siga creciendo, ¿no? Pero, madre mía, estamos abrumados. Y desde aquí os damos las gracias a todos los que estáis ahí y que todas las semanas pues nos escucháis, nos enviáis feedback, preguntas, cuestiones y cualquier tema relacionado con el podcast. Otro tema importante, hemos abierto un canal de Telegram en el que podéis encontrarnos también para hablar de todo lo que nos apasiona, que es el tema de las finanzas, la economía y las inversiones. Y como no podía ser de otra manera, pues el canal de Telegram se llama Finanzas Inversión, con lo cual podéis abrir Telegram si lo tenéis, buscar el canal y suscribiros. Iremos publicando, artículos del blog, alguna noticia que nos parezca importante, actualizaciones, temas de inversión y de economía, de educación financiera, capítulos del podcast que os hayan quedado en el tintero, no hayáis escuchado. Y por último, comentaros que la semana que viene, concretamente el lunes y el miércoles de la semana que viene, que son el lunes 27 y miércoles 29, vamos a impartir el segundo taller de fondos de inversión avanzado para todos aquellos que hicisteis el primer nivel, para que podáis seguir evolucionando en este activo financiero tan atractivo como son los fondos de inversión, podáis crear vuestras carteras de fondos. Hablaremos de aspectos tan de moda, ¿no?, como la inversión socialmente responsable, la inversión pasiva y activa, los ETFs, incluso los fondos temáticos, y hablaremos de diversas plataformas que os pueden venir muy bien a la hora de gestionar vuestro ahorro. Y ya sin más, finalmente arrancamos con el capítulo de hoy, con el tema que nos ocupa, que van a ser los chiringuitos financieros. Y vamos a empezar por lo básico, ¿no? Para el que no sabe nada, el que no sabe absolutamente nada sobre chiringuitos financieros, ¿qué es un chiringuito financiero? Pues un chiringuito financiero no es más que una entidad, vamos a decir, financiera, que no está registrada en la CNMV, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España. En América podría ser la SEC o cualquier otro regulador financiero que tengáis en el país donde estéis residiendo. Y serían entidades que se dedican, o empresas que se dedican al asesoramiento, a la inversión, a la recomendación de operaciones financieras o de asesoramiento financiero en este aspecto, que no están registradas. Es decir, que lo hacen de manera independiente, y entender bien la palabra independiente. No independiente como podemos ser nosotros, que estamos registrados como independientes, sino de manera, ilegal o de manera un poco opaca, ¿no? ¿Por qué? Y ahora os explicaré más detalles de por qué se hace de esta manera. Y al final no es ni más ni menos que asesorar o recomendar al cliente o al inversor o al ahorrador una serie de inversiones, una serie de operaciones generalmente muy arriesgadas, con un alto riesgo, con mucho apalancamiento, y que por norma general este ahorrador desconoce, ¿no? Y que no ha operado nunca. ¿Para qué? Pues principalmente para generar unas altas rentabilidades que
Veremos después si se materializan o no, porque me podéis decir, bueno, Borja, vale, sí, eso es un alto riesgo, pero gano mucha rentabilidad, pero no es el caso. Y también tenéis que tener en cuenta que se aprovechan de la baja cultura financiera que tiene, por desgracia, que existe y que tiene el inversor de a pie o la gran mayoría de los inversores de a pie, y ese ansia de obtener rentabilidad rápido, ¿no? Entonces se aprovechan de esos dos aspectos. Primero, de la ansia de rentabilidad y, por otro lado, de la baja cultura financiera. ¿Para qué? Para atacar en este caso, los inversores o los ahorradores. Mensualmente la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, publica una lista con los nuevos chiringuitos financieros que están operando, pero esto, por desgracia, ni llega al inversor de a pie, ni se conoce, ni se revisa, con lo cual, cuando uno se quiere dar cuenta o cuando uno lo va a revisar es porque ya le han estafado o algo le ha pasado ya, con lo cual... Sí, la información existe, pero hay que consultarla. Con el coronavirus y la crisis del COVID que hemos vivido en los últimos meses, pues bueno, se han disparado ese tipo de estafas, vamos a decir, digitales o a través de Internet en materia de inversión, y ya se conoce además incluso como una segunda oleada que se llama los recovery rooms. Los recovery rooms son los propios chiringuitos financieros que han desaparecido y que vamos a decir que han dejado de existir. Lo que hacen es, con ese listado de clientes a los que han estafado o a los que han engañado, les vuelven a llamar haciéndose pasar por una empresa que va a ayudarles a gestionar el cobro o a recuperar el patrimonio que ese otro chiringuito le ha estafado. Es decir, siguen siendo los mismos, pero es como una doble intención o una doble jugada para intentar volver a estafarnos de nuevo, ¿no? Esa segunda vuelta. Hace poco en España, para que os hagáis una idea, desmantelaron una red que estafó 27 millones de euros a pequeños inversores en España. No penséis que esto es a nivel de ricos, ni de grandes patrimonios, ni de millonarios. No, no. Pequeños inversores. Inversores de 1.000, de 5.000, de 6.000 y de 10.000 euros. Pequeños inversores, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Tenéis que tener en cuenta que el asesoramiento financiero es algo muy serio. La recomendación de inversiones, este sector, que es el sector financiero, es una actividad económica regulada en España. Esto no es decir, voy a montarme una tienda de zapatos y voy a ponerme a vender zapatos, así sin más. No, esto lleva una serie de regulaciones y una serie de normativa y de burocracia importantísima y muy extensa, que a nosotros nos ha llevado meses conseguir esta aprobación por la CNMV y estar registrados. ¿Por qué? Pues porque te piden de todo, te piden desde experiencia, te piden formación, te piden certificaciones específicas, te piden, vamos a decir, que no tengas ningún problema a nivel de ley o a nivel económico o a nivel de estafa o a nivel de asuntos pendientes con la justicia en este campo. Es decir, no es nada sencillo dedicarse al asesoramiento y dedicarse a la recomendación de inversiones, a la gestión de patrimonios. No es nada sencillo porque está regulado. Repetimos, está regulado. Si no estás regulado, ¿qué eres? Un chiringuito financiero. Es decir, cuando alguien nos viene, que conocemos a mucha gente que nos viene y nos dice, oye, yo quiero dedicarme a lo mismo que vosotros, quiero asesorar, quiero recomendar inversiones, quiero ser gestor de patrimonios, ¿qué tengo que hacer? Le comentamos todo lo que hay que hacer, muchas veces no lo cumplen. Bueno, pues yo lo hago igual, lo hago en mi casa, cobro como puedo, cobro en B, o es que lo hago con mi cuñado, o es que quiero dedicarme a esto también. Bueno, esto al final tenéis que tener en cuenta que todo lo que no sea regulado en la Comisión Nacional, esto es un chiringuito financiero, ¿vale? Por tanto, esto tiene una serie de inconvenientes y riesgos que luego destacaremos. Luego, además, Javi os contará un caso real para que veáis que esto es real. Nos gusta siempre explicar la parte teórica, pero también la parte real de los conceptos, y vais a ver cómo se articula esto de manera veraz, vamos. 2 puntos por terminar mi parte. ¿Qué riesgos hay para el ahorrador en este caso? Bueno, lo primero es que no hay fondo de garantía de depósitos ni inversiones. Si esto quiebra y tenéis dinero en un chiringuito, olvidaros porque no lo vais a recuperar. Generalmente el dinero se pierde para siempre. Y tenéis que tener en cuenta que son productos altamente apalancados. Esto quiere decir que van a invertir generalmente en CFDs, en warrants, en productos muy, 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 muy arriesgados y generalmente complejos, ¿vale? Que por norma general no vais ni a entender. Con lo cual, tenéis que tener también presente que se puede llegar a perder más de lo que habéis invertido. Entonces, ahí es lo que la técnica que utilizan y la estrategia que usan es la de llamaros continuamente, es la del acoso telefónico, la llamada continua. ¿Para qué? Para que podáis invertir cada vez más capital, para que podáis aumentar la posición que tenéis con ellos, para cubrir las posiciones que ya tienen invertidas y que sirven de garantía a ese riesgo, ¿no?
La cuenta no figura a tu nombre, nunca jamás, sino a nombre de ¿qué? De la empresa, a nombre del chiringuito. Y que por norma general está, pues, las Islas Caimán, en Seychelles, en Chipre o en sitios de baja tributación, ¿no? En paraísos fiscales. Por tanto, cuando enviáis el dinero a este tipo de chiringuitos, a estas cuentas, a estas empresas, ¿a dónde creéis que va el dinero? ¿A vuestra cuenta? No, obviamente no. Va a la cuenta de la empresa o del dueño de la empresa. Por tanto, si un día cierra la empresa, ¿qué creéis que pasa? Si un día desaparece el chiringuito, ¿qué creéis que pasa? Si un día cierran la web con la que vosotros operáis, ¿qué sucede? Pues que os quedáis sin un duro. ¿Y a dónde vais a ir a reclamar? A la CNMV. ¿Y qué os va a decir la CNMV? Ah, señor, oiga, es que yo ya he publicado aquí una lista donde dice que con esta gente no se puede operar. Así que, mala suerte. ¿Cómo detectarlos, un chiringuito? ¿O cómo detectar los chiringuitos? Muy fácil. Primero, desconfiar de las altas rentabilidades. Os lo hemos dicho 1000 veces. Sabéis que conseguir un 3, un 4, un 5% anual es muy difícil de manera recurrente, con lo cual conseguir un 15, un 20, un 25 o más que os puedan presumir y que os puedan, vamos a decir, invitar a ello, o que os pueden engañar o engatusar con ello, pues ya tenéis que desconfiar. Desconfiar también de todos los que os contactan por teléfono u online y que tienen vuestros datos y que saben que operáis, que os ofrecen operaciones, que os ofrecen bajas comisiones en brokers, en compra-venta de acciones. Ahí ya desconfiar, porque nadie tiene por qué saber que vosotros operáis en bolsa o sois ahorradores o inversores. Nadie. Con lo cual, ya mal asunto si tienen vuestros datos. Malo. Si os ofrecen rentabilidades muy rápido, malo también. Suelen ser muy agresivos, ¿vale? Ojo con las frases de esto hay que hacerlo ya, es una oportunidad de oro, esto es urgente, o te llamo en 2 minutos y cerramos la orden. Ya desconfiar. También de los falsos cursos. Hay cursos, nosotros ya sabéis que nos dedicamos también a la formación financiera y vemos continuamente falsos cursos de brokers o que te enseñan a ser broker, o que te enseñan a ser millonario, que te enseñan a cómo ganar dinero, a cómo dedicarte a esto, ¿vale? Y que te invitan incluso a dejar tu trabajo, con lo cual desconfiar de todo eso. Nosotros conocemos varios casos de gente a la que le piden más capital o ingresar más patrimonio en las cuentas para darles nuevos niveles de los cursos o nuevas formaciones o nuevos vídeos. O sea que mucho cuidado con esto. Generalmente eso está muy maquillado, está muy bien hecho. Dicen que están registrados en la CNMV y en España, pero es mentira. O sea, es mentira, no están allí, ¿vale? Residen, ya os digo, en otros países de baja tributación. Y generalmente una norma básica de los chiringuitos financieros es que os van a contar generalmente muchas verdades a medias, por no decir mentiras. No hay documentación en las aperturas de cuenta, no hay códigos IBAN, no hay documentos, no hay firmas, no hay absolutamente nada, ¿vale? Os van a pedir continuamente más capital, siempre más capital, ingresa más, opera más, haz más operaciones, y cuando les pillan te das cuenta de que pues todas estas plataformas, todos los saldos son ficticios y que las webs dejan de existir y funcionar, con lo cual tu dinero o tu vamos a llamar tu dinero virtual ha dejado de existir y ya puedes entender lo que ha sucedido con el dinero real, pues que lo has perdido para siempre. Voy a dar paso a Javi, que os va a contar un caso real de todo esto que yo os he contado y creo que os va a dar un poco de luz en el asunto. Javi, cuéntanos. Estás escuchando Finanzas e Inversión con Javi García y Borja Rubí. Buenos días o buenas tardes a todos. Bueno, sí, esto es un caso real que nos encontramos en RW, pues una persona que acudió a nosotros pidiendo ayuda porque bueno, no tenía clara pues esta plataforma, ¿no? Yo me gusta más llamarlo plataformas porque al final no es más que eso, pues eso, desde formas jurídicas muchas veces dudosas hasta evidentemente no tienen ningún tipo de presencia física en la mayor parte de los casos y son solo pues plataformas para operar, ¿no? El caso concreto, que es totalmente real y verídico, pues era una persona jubilada, un pensionista ya de unos 70 años aproximadamente tendría, nivel de estudios de bachillerato, para que os hagáis una idea, y la experiencia operando en mercados no iba más allá de haber tenido un puñado de acciones, ¿no? Como tuvimos todos, pues unas acciones de alguna acción, de algún valor que puedas tener en cartera, bueno, como la mayor parte de personas o de habitantes que tenemos
parte de nuestro dinero pues invertido en acciones de alguna compañía, ¿no? Pero nada de operar frecuentemente ni nada parecido, ¿no? Insisto, más allá de eso, no había tenido contacto ninguno con los mercados financieros en ningún otro producto. Por supuesto, en productos sofisticados ni los conocía. ¿Qué llamamos producto sofisticado? Pues bien, un producto derivado, ¿no? Como ya sabéis en las características básicas, y si no lo podéis escuchar en alguno de nuestros podcasts anteriores, ¿no? Nos comentó personalmente que había llegado a esta plataforma a través de internet, a través, me parece, de una prensa deportiva bastante conocida en nuestro país, pues y haciendo clic en un banner o en una publicidad tipo quiere invertir como un famoso, quiere ganar 3.000 euros al mes con facilidad, o bueno, frases gancho al final que intentan atrapar, ¿no? a determinados perfiles, insisto, un perfil totalmente normal y correcto, una persona jubilada con un perfil normal, ¿no? Tenía unos ahorros más o menos aproximados, nos comentó en su día de unos 20.000 y quería destinar a la cuenta, inicialmente me parece que destinó como 10.000 o 11.000 euros inicialmente a la plataforma. Voy a describiros un poco lo que era lo que es la plataforma, ¿no? Entonces preguntaréis, ¿cómo tenéis tanto conocimiento? Bueno, esta persona acudió a nosotros, ya insisto, en búsqueda de asesoramiento. Le hicimos un estudio muy pormenorizado de la plataforma y nos permitió ver pues un poco la profundidad de esta cuenta, ¿no? ¿Qué test de conocimiento, ¿no? sobre inversiones le hicieron? Pues os lo voy a detallar. O sea, le hacían una serie de preguntas. ¿Ha asistido a un seminario o curso sobre Forex o CFDs? La respuesta del cliente fue no. ¿A qué categoría de instrumentos financieros pertenece Forex y CFDs? La respuesta del cliente fue no lo sé. ¿Cuál podría ser el impacto potencial de usar un alto nivel de apalancamiento? La respuesta fue no reconozco ningún tipo de impacto comercial. Otra pregunta. ¿Cuál es el margen requerido para operar un lote, entre paréntesis, 100.000 euros de la divisa euro-dólar con un apalancamiento de 1 a 100? La respuesta del cliente fue no lo sé. Y la última pregunta que le hacían era, ¿está abriendo una posición larga, entre paréntesis compra en CFDs? Si el precio subyacente se reduce un 2%, ¿cuál sería el resultado para ti? Y el cliente respondió sin impacto en la transacción. Claro, tras este primer test, esta primera batería de preguntas, parece impensable llegar a la conclusión de que esta persona le permitiesen abrir cuenta, ¿no? con esa plataforma, con su broker, o llamémoslo como queramos. Pues al final así fue. No sé si es engañar al test de alguna manera o a través de las siguientes cuestiones que le hicieron, que son las que os voy a redactar ahora. El epígrafe se llamaba experiencia en el trading. Bueno, la persona no sabía ni el significado de la palabra, con lo que experiencia en el trading, complicado que la tuviese, ¿no? ¿Ha operado en los últimos años? La respuesta es sí, insisto. Pues en su día, hace 5 años, había comprado unas acciones, no recuerdo de qué compañía, había comprado algún título de renta variable, o heredado incluso. Acciones, bonos, materias primas, a veces. Derivados OTC. OTC también lo comentamos en un podcast sobre derivados. OTC son over the counter. Los OTC son derivados a medida entre dos entidades o entre las partes, ¿no? Son normalmente menos líquidos y un poco más opacos. La respuesta es frecuentemente. Hombre, es obvio que esta persona no operaba frecuentemente en derivados, ¿no? Es una respuesta muchas veces manipulada, insisto, para que puedan dar luz verde a esta apertura de cuenta, ¿no? O esta captación de este cliente. Derivados cotizados en bolsa, también la respuesta era frecuentemente, ¿no? Yo personalmente le pregunté al cliente si había dado esas respuestas y me comentó que no, que él insistió que nunca había operado en producto que no fuese bolsa y que había operado muy poco además. Aquí viene el punto más importante, por eso os lo recalco anteriormente. El tercer epígrafe, por así decir, en la cuenta. Configuración de la cuenta. Apalancamiento, ¿no? O leverage en inglés. Podéis verlo también así. 1.2.30. El cliente, por supuesto, que conocía el significado de esto, ¿no? Yo le dije lo primero que le dijimos a esta persona que hizo esta consulta, que nos hizo la visita,
le dijimos, oye, fulanito, ¿sabes que al aportar 11.000 euros estás operando sobre 330.000? Como si operases con 330.000 euros, eso es lo que significa un apalancamiento de 30 veces. Claro, la persona, pues imaginaros la cara que puso, ¿no? Desconocía totalmente este concepto de apalancamiento. Y bueno, voy a resumiros un poco 10 operaciones que hizo o que le hicieron. Eso también hay que insistir. La operación, como dijo Borja, muchas veces es telefónica. Son gente pues, que tampoco maneja muy bien las plataformas y mucho menos de compraventa de activos financieros, por lo que al final recogen o la orden bien telefónicamente o dan todas las pautas para que el cliente lo haga por algún dispositivo, ¿no? Esta persona hizo aproximadamente 10 operaciones en menos de 4 días hábiles de mercado, es decir, 2 o 3 operaciones diarias. Al final estas plataformas buscan mucha rotación, mucha operación para cobrar las comisiones oportunas, porque al final no es que en sí mismo te roben el dinero, no es en sí mismo que tú inviertas 10.000 euros y en algunos casos sí, pero en otros casos no te roban ese dinero y se lo llevan y se lo gastan, no. Hacen muchas operaciones para cobrar unas comisiones y muchas veces las operaciones son fallidas, ¿vale? Y vamos a ver lo que pasa ahora cuando haces una operación fallida con ese apalancamiento. Pues mira, hizo operaciones en estas 10 operaciones que os resumo, en el Bitcoin, en eurodólar y en oro. Claro, el cliente tampoco sabía en qué operaba, tenía un desconocimiento total. A veces le comentaban, pues vamos a invertir en oro, pero bueno, no sabía cuando iba a invertir en Bitcoin, eurodólar, no sabía exactamente lo que significaba, insisto, mucho menos el significado del apalancamiento. Las primeras operaciones, pues fueron exitosas, ganaba 200, 300 euros, insisto, con ese apalancamiento, pues un pequeño movimiento a favor del subyacente provoca que yo pueda ganar ese porcentaje. Claro, el cliente al final ve que está ganando 300 euros con un capital de 10.000, de 11.000. Es una barbaridad, es ganar un 3% en un movimiento igual que ha llevado media hora por la mañana o por la tarde, pero claro, no se da cuenta que está operando con un nocional de 300.000, superior a 300.000 euros, ¿no? Un movimiento puntual del oro le provocó perder 6.000 euros. 6.000. El cliente tenía aproximadamente 12.000 euros, 11.000 más casi 1.000 que había ganado, 12.000 euros en la cuenta, y de un plumazo, en una operación, llega a perder 6.090 euros concretamente. ¿Qué le provoca esa pérdida? ¿Un desplome del oro brutal en esa fecha? No. Simplemente el apalancamiento. El oro, para que os hagáis una idea, ese movimiento del oro cayó de unos $1.660 a 1.582. Es una caída aproximada del 5%. ¿Qué pasa? La inversión en oro había sido aproximadamente de 4.000 euros. Claro, si yo invertir sin ningún tipo de apalancamiento, 4.000 euros, una pérdida del 5, pues supone una pérdida de 200 euros. Una pérdida, bueno, elevada, pero asumible sobre todo para el capital que estamos hablando de 12.000, ¿no? Es una pérdida notable, un 5%, pero bueno, son 200 euros de pérdida. Es bastante fácil de transmitir o relativamente transparente. Ahora bien, ¿qué pasa al operar apalancado en 30 veces, con ese apalancamiento de 1 a 30? Claro, que pierdo 30 veces esos 200 euros, es decir, mi pérdida asciende a 6.000 euros. Claro, un movimiento relativamente moderado, un 5%, bueno, moderado, es un movimiento, bueno, significativo, pero no deja de ser un 5%. Del oro ha provocado una pérdida del 150%. ¿Por qué 150%? Porque, insisto, la posición en el oro había sido de unos 4.000 euros y el cliente llega a perder 6.000, es decir, más de lo que se había invertido, ¿vale? Eso es lo que significa una operación apalancada. Yo cuando opero con una operación no apalancada no puedo perder más de lo invertido. Yo, por ejemplo, si compro cualquier activo, si yo compro un coche por 10.000 euros o 10.000 dólares y por la tarde lo estrello, yo sé que mi pérdida va a ser de lo que invertí en el coche. No voy a perder más, ¿no? Si yo compro unas acciones, hombre,
yo puedo perder el máximo invertido. La acción podrá llegar a cero, pero no podré perder más de mi cantidad invertida. ¿Qué pasa en los productos apalancados? Que sí pueden producir pérdidas superiores al invertido. Ese es el caso. Hemos visto que la cantidad invertida rondaba los 4.000 euros y el cliente llega a perder 6.000. ¿Por qué? Porque perdía 30 veces el movimiento del activo. Y podéis decir, ¿por qué separo la pérdida en 6.000? Justamente, pues estas plataformas muchas veces, y ya voy finalizando, estas plataformas, insisto acá, muchas veces usan lo que se llama stop out. Stop out es donde me expulsa el stop, es decir, el subyacente, si se mueve en mi contra, llega un momento que la operación se deshace si mi pérdida, en este caso, llega a ser del 50% de mi patrimonio. Es decir, el patrimonio del cliente rondaba los 12.000, si mi pérdida ronda los 6.000, el 50% de mi patrimonio, esa operación se corta automáticamente. Vemos que esa operación justo se para cuando pierde los 6.000 euros, ¿no? Pero, insisto, vemos como una operación tan moderada en el activo real, un 5% de movimiento, en época de movimiento brusco, pues es un movimiento normal que se mueva un activo un 5%. Ha provocado una pérdida de 6.000 euros, ¿vale? Una pérdida elevadísima. Por supuesto que este hecho se lo negaban al cliente, se lo ocultaban, le comentaban que no había sido así, que esperase porque al día siguiente se iba a abrir otra posición. Conclusión, en ningún momento se le decía al cliente que había perdido ese dinero y que tenía sobre los 12.000 iniciales pues 6.000, una pérdida, insisto, del 50% del patrimonio en 4 días. Incluso nosotros llamamos para ver si le informaban al cliente detalladamente de las operaciones, lo que había perdido y demás, y había mucha opacidad, había mucho pues eso, ocultar al final la verdad, ¿no? El cliente realmente había perdido ese patrimonio insisto, en un movimiento de mercado con un subyacente y con un apalancamiento reales, ¿no? No estamos diciendo que en ese caso hubiese sido un robo directamente del dinero, sino que una operación fallida con un apalancamiento muy por encima del soportado por el cliente y del entendido por el cliente, y que puede provocar, pues insisto, esos movimientos que a veces favorables suenan tan bien o con el viento a favor parece que son brokers muy especializados o asesores que lo hacen muy bien, pero al final no dejan de ser muchas veces comerciales, con mucho verbo, es decir, que se engatusan o encandilan al cliente muchas veces para operar, ¿no? Pero, insisto, todo es fruto del apalancamiento, de buscar subyacentes que tengan relativa volatilidad, porque si el subyacente no se mueve, pues evidentemente por mucho apalancamiento que yo esté usando, pues no voy a provocar esas ganancias tan llamativas, ¿no? Pero, insisto, que en movimientos adversos que casi siempre vienen, antes o después, provocan pérdidas muy, muy por encima de lo que podría ser una pérdida, pues no sé, asimilable, podríamos decir, ¿no? O de un porcentaje de mi patrimonio relativamente limitado, ¿no? Podrían ser cantidades de pérdidas de un 3, un 4, un 5% de mi patrimonio, pero no, o para nada pérdidas del 50% del patrimonio en un mismo día, en una operación, en unas horas, ¿no? Eso, el cliente, para asimilarlo, debería ser un cliente muy cualificado, con muchas operaciones, un buen volumen de patrimonio, etcétera, ¿no? Lejos de ese perfil que acabamos de dar. Por tanto, bueno, un pequeño tirón de orejas o un pequeño aviso también para el regulador, para la CNMV, en el sentido de que siguen operando estas plataformas y que deberían ser mucho más estrictos respecto a esos test, verificar que el cliente pues tiene realmente experiencia, que sabe operar, que conoce, insisto, el concepto de apalancamiento. Hemos visto algún caso de que se va a 50 veces, no solo a 30, un apalancamiento de 50 veces. Eso es un apalancamiento brutal y el cliente, si se le explica, lo entiende. Esta persona lo entendió cuando se lo explicamos, lo que significaba un apalancamiento de 30, 40 veces, lo entiende, y para nada era lo que buscaba con una herramienta así, una plataforma así. Pero insisto, estas plataformas te encandilan o te venden una serie de operaciones exitosas que luego
muchas veces pues no son así, o a la primera de cambio, al primer revés, las pérdidas son exponenciales respecto a las operaciones exitosas, ¿no? Y bueno, poco más que añadir. Mucho cuidado insisto, con los eslóganes sencillos y demás. Obtener rentabilidades, como dijo Borja, positivas consistentemente es muy, 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 muy difícil, y casi ningún gestor conocemos que lo logre. E incluso los más afamados que podéis conocer, pues tienen baches o tienen años malos y pérdidas. O sea que ganar consistentemente en operaciones es imposible, no hay nadie que lo haga, y menos en el intradía y con esas cantidades que acabamos de comentar. Por mi parte, ya me despido hasta la próxima. Espero que os haya aportado esta visión, pues por lo menos una alerta, un aviso si tenéis pensado recurrir a estas plataformas, y me despido hasta la próxima. Sí, además es que cuando yo recuerdo el caso que comenta Javi de este inversor, yo recuerdo cuando le preguntamos, bueno, pero usted ¿cómo mandó el dinero allí? O sea, ¿cómo llega a su casa, abre su cuenta del banco, donde sea, y envía una transferencia allí? Y dice, no, es que en este periódico digital deportivo me salió un banner, como decía Javi, de un futbolista muy famoso que me decía cómo gané un 20%, un 30% o no sé cuántos miles de euros en un día. Entonces yo, bueno, pues puede ser interesante, ¿no? Y mandó el dinero para allá, o sea, y abrió la cuenta. Con lo cual, mucho ojo también con lo que uno ve y lee por ahí, porque bueno, ya sabéis que hay mucho de todo, ¿no? Y hasta aquí finalizamos el capítulo de hoy. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, y muchas gracias por seguirnos en Spotify. Ya sabéis que nos podéis dejar vuestros comentarios, nos podéis preguntar lo que queráis y sobre todo, sed felices. Muchas gracias por vuestras valoraciones, por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast y el blog, y por seguirnos en las redes y ahora también en Telegram. Ya sabéis que estamos en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y también en Oviedo, en la calle Cervantes, con lo cual si estáis por aquí y queréis tomar un café, no dudéis, nos visitáis y nos lo tomamos muy tranquilamente. Deseando que el mercado suba eternamente, os mandamos un abrazo fuerte y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Un saludo.